Dice Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Sucede que en Jerusalén, en la Pascua, existía un mandamiento de Dios que todo hombre debía llegarse a Jerusalén, llegarse al templo para adorar a Dios. En consecuencia, Jesús, cumpliendo el mandato del Señor de que todo ser varón estuviera en 3 fiestas anuales, una de ellas la Pascua, en el templo, Jesús había ido a Jerusalén y había pernoctado la noche anterior en Betania, en casa de Lázaro. En casa de Lázaro, el que había resucitado. Y allí fue en esa noche en donde Marta y María lo recibieron y lo atendieron. Marta con los quehaceres de la casa y María derramando un perfume de nardo en la persona de Jesús como señal de adoración. Al día siguiente, nos narra Juan, el siguiente día, grandes multitudes que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Llegó el momento de hacerse visible y pública la presencia del Señor. Había llegado el momento de saber o de producir el hecho que iba a generar su muerte. Entró a Jerusalén, llegando desde Betania, y el pueblo lo recibió como rey. A pesar de que eso no agradaba ni gustaba a los religiosos de la época. Ni el Sanedrín, ni los escribas, ni los fariseos recibían con agrado el hecho de que Jesús fuese recibido como rey en Jerusalén. Es más, planeaban matarle. Y en estos tiempos pasa aproximadamente a la onda o al modo del siglo XXI, aproximadamente lo mismo. Hablar de Jesús implica en muchas esferas, en muchos lugares, en muchos contextos, significa ganarse enemigos, porque no quieren que se nombre la presencia de Jesús. Porque se trata de mantener a la gente alejada de la fe, para lo cual contribuyen mucho también el mismo o las mismas iglesias. Con su tibieza, con su anemia, no producen ese hecho estremecedor que produjo Jesucristo al sacudir a todo un pueblo que salió a la calle a recibirle. Y mientras él iba hacia esa recepción, dice que Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito. O sea que el pueblo de Israel esperaba un belicoso guerrero que lo libertara del Imperio Romano y que llegara en
en un corcel brioso, guerrero, para de esa manera poder enfrentar a ese enemigo romano. Pero Jesús demostró que no es, ni se mueve, ni se maneja por los pensamientos humanos. Que Jesús es Dios y que los hombres muchas veces equivocamos, erramos la forma de concebir las cosas. Mientras el pueblo esperaba una liberación respecto del imperio romano, Jesús venía a traerle una liberación definitiva, permanente, eterna, pero una liberación espiritual del poder satánico, del poder diabólico, de la muerte, para que de esa manera pueda entrar ese pueblo que le aceptaba y que le recibía, pueda entrar al reino de Dios. Y lo hizo como lo hace siempre Jesús. Los hombres siempre tratan de alimentar su ego, de mostrarse. Los seres humanos por lo general tratan de mostrarse, de hacerse ver. Quieren estar primero en la foto, ¿no? Jesucristo entró en un burrito. El rey, que todos esperaban que entrara en un brioso corcel, entró en un manso burrito. Como una señal, una demostración de que Él venía a traer la paz espiritual, la paz de Dios, el amor y la victoria de Dios. A tal punto que el pueblo no lo aceptó y lo rechazó, porque dudó si era realmente él el rey. Y hasta el mismo Juan el Bautista, que se había adelantado para proclamar la venida de Jesús, para proclamar la llegada del Mesías, para predicar esa primera venida del Mesías, cuando vino y dudó. ¿Será este? Y envió a sus discípulos para que le preguntaran si era él el rey, si era él el Mesías esperado. Mateo 11, 4, 5 dice que la respuesta de Jesús fue: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y esto es muy importante. Jesús era coherente entre sus dichos y sus hechos, distinto a los seres humanos, que decimos una cosa, que tratamos de mostrar una imagen, pero los hechos nos demuestran que somos otra cosa. Entonces, muchas veces hay que poner la mirada en los hechos y no tanto en los dichos, porque hay mucha hipocresía en el ser humano. Pero Jesús dijo: miren las dos cosas, lo que oís y lo que ves. Miren mis palabras y miren mis hechos. Tan perfecto era que no tenía ningún temor de que se lo analizara tanto por lo que decía como por lo que hacía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa fue la carta de presentación del Señor. No les presentó una credencial firmada por el Padre. No tuvo que hacer mucho para convencerlos. Solamente les dijo: miren lo que yo digo, o escuchen lo que yo digo, y miren lo que yo hago. Y ustedes dirán:
y decidirán si me reconocen como Rey, Señor o no. Lógicamente, eso fue suficiente para que Juan el Bautista reconociera en Jesucristo el Mesías. Y el que quiere y pide muchas veces que nosotros los seres humanos salgamos en la fotito, que nos hagamos ver, que nos mostremos. El que quiere alimentar el ego es el diablo. El diablo trató de hacerlo desistir de ese plan de Dios. Y le decía, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, hubiese sido un milagro espectacular. El pueblo hubiese salido a comentar que las piedras se convirtieron en pan. Pero Jesús no venía a mostrar milagros de forma espectacular. Sencillamente e humildemente mostraba que era Dios y quería mostrar al Padre Celestial y no su ego. Ese ego que el diablo quería tocar para hacerlo caer. Inclusive lo puso en el pináculo de un templo y le dijo que se arrojara, que total, los ángeles, si era Dios, lo iban a sostener. O sea, intentó tentarlo con milagros espectaculares que levantaran el egocentrismo. Y Jesús había respondió entrando en un burrito y diciendo, mis credenciales son: los ciegos ven, los sordos escuchan, los pobres reciben el evangelio, los muertos resucitan. ¿Cómo sabe tocar el diablo al hombre? Para hacerle traicionar sus propios principios le toca el ego. Pero Jesucristo era tan íntegro, tan recto, tan sabio, que a él no lo movían por ese lado. A él lo único que le movía era hacer la voluntad del Padre. Hasta que finalmente el diablo le dijo, mira, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto, el mundo va a ser tuyo. Serás el rey de este mundo, el príncipe del mundo. Te lo cedo. Le tocó nuevamente el egocentrismo y la ambición. Y Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo esto lo narra Mateo en el capítulo 4. O sea que el diablo trató de hacerlo desistir del plan de Dios. Y Jesús le respondió con acciones humildes, con milagros que quizás no tenían la espectacularidad de las cosas que el diablo le pedía, pero que ponían en evidencia que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey que Dios enviaría para traernos la libertad. Nunca esas insinuaciones del enemigo nos desvíen del plan de Dios. Nunca nuestro ego, que nunca sea la puerta abierta, ni nuestro orgullo, ni nuestra rebelión, la puerta abierta para que el diablo nos maneje. Nunca. Siempre seamos sencillos y humildes, como fue Jesús. Y así, sencillo y humilde,
siendo lo que era, Rey de Reyes. Él escogió sanar enfermos, escogió hacer grandes milagros silenciosamente y no buscar la espectacularidad que Satanás quería que él impusiera. No aceptó las sugerencias del enemigo y así entró por última vez públicamente en esta ocasión, públicamente a Jerusalén antes de su muerte. Mientras tanto, todos los líderes religiosos buscaban matarle. Qué pena. Qué pena que siempre haya habido hombres que por creer, que seguían a Dios, que seguían la verdad de Dios, seguían sus propios pensamientos, su propia idea, sus propios caminos, y erraban tanto, que se equivocaron y no vieron al Mesías cuando vino. Dios quiera que en las iglesias, en estos tiempos actuales, no suceda lo mismo. Dios quiera que su presencia, su poder abra los ojos en las iglesias, los cristianos puedan ver a Jesús, puedan ver al Rey y no se dejen llevar por ambiciones carnales y humanas. Jesús había evitado todo tipo de enfrentamiento durante todos los años previos, pero había llegado el momento exacto. Había que entrar triunfalmente a Jerusalén proclamado como rey. Ese era el día y ese era el momento. Y siglos antes, muchos siglos antes, ya lo había profetizado el profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas. Esa profecía decía que desde el decreto de Artajerjes para construir el templo hasta la venida del Mesías como rey, pasarían 69 semanas. Cada semana equivalía a 7 años, o sea, 69 por 7. Y el momento justo, el 10 de Nisán, que era el primer mes del calendario judío, en ese momento justo, profetizado por Daniel siglos antes, se cumple esa profecía. Se cumple el tiempo profético y Jesús entra triunfalmente a Jerusalén en el día exacto. Todo es programado, ejecutado, planificado por Dios. Él no tiene errores. Por eso, a mí me choca, no sé a ustedes, pero cuando alguien dice por suerte me pasó esto, no es suerte. Por casualidad, no es casualidad. En la vida de un cristiano no hay suerte ni casualidad. En la vida de un cristiano siempre hay un cumplimiento de la voluntad de Dios, siempre hay un cumplimiento del plan de Dios. No es la suerte o el destino, es el destino. Dios siempre tiene un objetivo, Dios siempre tiene un plan y siempre suceden cosas en nuestras vidas que Él permite o que Él provoca con el objetivo o con la finalidad de que nosotros nos acerquemos más a su reino. Porque su segunda venida
está próxima. Y si nosotros le hemos aceptado como Señor y Salvador, tenemos que permitirle que sea el Señor y que sea el Salvador. Entonces, la multitud que estaba esperando a Jesús cortó ramas de palmera y los colocó esas ramas al paso del burrito que traía al gran Señor. Y lo aceptaba y lo recibía como rey, alabándolo con la palabra hosana, que quiere decir oro por ayuda, oro por salvación. Hosana, oramos por ti, Señor, para que nos ayudes, para que nos salve. Queremos ser salvos. Y con las palabras o la frase, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y saben una cosa? Esas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor, están escritas en el Salmo 118, versículo 26. Ya David, cuando hizo el Salmo, cuando escribió el Salmo, lo había anunciado. Siglos antes también. No hay nada que escape a las manos del Señor. Y el pueblo repetía esas palabras del Salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en aquella época era el que viene. Y hoy en estos tiempos también decimos el que viene, nada más que ahora viene por segunda vez. Por eso repetimos esas frases. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Vino una vez y los israelitas le rechazaron. Viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Y nosotros anhelamos y esperamos que en esa segunda venida nos lleve a participar de las bodas del Cordero. Por eso ahora decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor. El mundo quedará en absoluta tribulación a merced del anticristo. Y el que viene en el nombre del Señor, el que viene por segunda vez, llevará a los suyos para libertarlos, para liberarlos de esa tribulación, pero también para participar de las bodas del Cordero. Jesucristo se casa con su iglesia, su esposa, para vivir y reinar eternamente. Hermanos, pertenecer al reino es mucho más que vida o muerte. Pertenecer al reino es indispensable para poder participar del arrebatamiento cuando el Señor bendito que viene por segunda vez venga a buscar a su iglesia. Allí nos daremos cuenta, o se darán cuenta, los que se queden, se darán cuenta de lo que perdieron. Y lo que nos vamos con Él, nos vamos a dar cuenta cuán importante fue seguir sus pasos, estar con Él y perfeccionarnos para estar reinando junto a Él. Es grande el premio. Es toda una eternidad junto a Dios. O
lo contrario, toda una eternidad junto a Satanás. El que va al infierno es una eternidad junto a Satanás. Y el que es arrebatado y resucitado por Cristo es toda una eternidad junto a Dios. Por eso anhelamos su segunda venida. Se acaba el sufrimiento, se acaban los problemas, se acaban las dificultades. Es trabajar a su lado como rey, mientras el Rey de Reyes nos conduce. Cuando Él venga y nos lleve, nos conducirá Dios con su amor, con su misericordia, con su perdón. Entonces, hoy también decimos Hosana. Oro por ayuda, oro por salvación, porque viene por segunda vez nuestro Señor. Y por eso somos agradecidos y bendecimos el nombre de nuestro Rey. Y por eso vivimos esperanzados. Y por eso vivimos gozosos. Porque nuestra esperanza es grande, nuestra herencia es grande. Lo que nos espera es enorme, como para no vivir gozosos. No nos afectan demasiado las dificultades cotidianas, porque lo que nos espera es enorme, grande, infinito. Esta vez Jesús aceptó ser aclamado por la multitud. Pero ese pueblo, o muchos de los que lo recibieron y le aclamaron, después gritaban crucifícale. Era una religiosidad superficial. Los mismos que cortaban rama de palmera para recibir al rey, muchos de ellos son los que pedían después la muerte de Jesús. O sea que Jesús no solo soportó la traición de Judas, sino que también soportó la traición de muchos de sus seguidores, de un pueblo que le seguía, muchos de ellos que gritaban crucifícale. Si a veces nos quejamos de las cosas que tenemos que pasar, no son nada comparada con todas las cosas que debió pasar en un lapso de pocos días nuestro Señor. Hasta ser humillado con la muerte en cruz. Y solamente lo hizo pensando en nosotros, en el amor que nos tiene. Y a veces eso me hace pensar y debe hacernos razonar respecto de que si somos lo suficientemente agradecidos a tanto amor. Aunque sea mínimamente. Si muchas veces también no lo traicionamos a Jesús. Yo creo que sí. Él en su infinita misericordia nos sigue perdonando. Y nos sigue perfeccionando en la medida en que nosotros perseveremos en su camino. Zacarías también en el Antiguo Testamento, siglos antes, dijo algo que el pueblo tampoco vio, los judíos tampoco vieron. A pesar de que el profeta se los dijo, no los recordaron. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. La hija de Sión es Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
he aquí, tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Le dio todas las señales, todas las pautas, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta ya lo había dicho. Pero el pueblo, la gente y los religiosos, sobre todo los religiosos de la época, estaban metidos en sus propias ideas, en sus propios conceptos, en sus propios pensamientos, en lo que ellos creían y en lo que ellos esperaban y no en la palabra de Dios. Igual que nosotros, estamos tan metidos en lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos y lo que nosotros sentimos que se nos escapa ver lo que dice la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios. Aquí el profeta ya se los había anticipado. Y miren ustedes otra cosa. Juan 12:16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Muchas cosas no entendían, a pesar que lo veían. Hay cosas que hay que aceptar porque Jesús lo dice, o hay cosas que hay que aceptar por la fe en Cristo, o hay cosas que hay que aceptar porque estamos equivocados. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, recién allí, cuando fue glorificado, después de su muerte fue glorificado, recién allí, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Ahí se acordaron. Ahí se recordaron. Eso está escrito. Pero es contrario a lo que nosotros pensábamos. No es lo que nosotros esperábamos, pero está escrito. Vos mirabas lo que esperaban ellos, no lo que el profeta había expresado. Por eso, esa presentación oficial de Jesús fue la primera presentación como Mesías. El Mesías que días después lo iban a crucificar. El Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. Al menos hubo un momento de lucidez en un pueblo que lo recibió como rey. A Él sea siempre la gloria.